En esta sociedad que vivimos es muy importante la disciplina. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te agradezco por este día de vida. Gracias, Señor, por todos tus cuidados, bendiciones que nos has dado. Te pido que fluya tu palabra y que llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, para ponerla por obra. Te pido, Señor, cada día que atendamos tu consejo para que todo nos vaya bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo número 3. Proverbios, capítulo número 3, y vamos a leer versículos 5 al 12. Proverbios 3, 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Vayamos a Proverbios 19 y leamos el versículo número 18. Proverbios 19, versículo 18 dice: Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Ahora vayamos al libro de Colosenses, capítulo número 3. Libro de Colosenses, capítulo número 3, y leamos versículo número 16 hasta el 21. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo número 12. Hebreos 12, y leamos versículo número 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Oímos constantemente protestas sobre reclamando nuestros derechos, pero poco sobre la responsabilidad que muchas personas se debe tener. Mucha gente determina que no se les debe imponer restricciones alguna, que se los deje vivir según la ley de sus propios deseos. Estas personas se quitan de encima cualquier intento de disciplina por parte de los padres y de la sociedad. Y eso da por resultado el caos que en ocasiones uno se puede estar encontrando. Y parece que el mundo actual vive justamente sin disciplina. Qué lástima que
la gente desconoce la palabra de Dios o simplemente no quiere obedecer a las leyes terrenales, a las leyes espirituales. Es claro que los padres en todos estos años pasados pasaron sus responsabilidades a los maestros, a los profesores, a que ellos disciplinen a los niños, ellos enseñan a los niños. Cuando lo que los padres deben tener en mente es que ellos son los responsables delante de Dios por sus hijos. De ellos darán cuenta como buenos mayordomos que somos. Y nosotros tenemos que aprender a disciplinarlos a los hijos. Y los hijos también tienen que aprender a recibir la exhortación cuando llegue el caso. Estando en una sociedad así, sería más pacífico el asunto, pero qué pena es que usted quizás que vive aquí en Estados Unidos de América se habrá dado cuenta de los niños. Cuando usted va al supermercado, un niño cuando quiere alguna cosa, olvídese, no importa que usted le ponga cantidad de pretextos, ese niño, esa niña va a patalear, va a llorar, va a gritar, va a llamar la atención de todo el mundo, porque quiere un dulce, quiere un juguete o simplemente quiere molestar el día. Es tremenda la situación que estamos viviendo. Y justamente uno se da cuenta que no hay disciplina en la casa, porque la disciplina comienza en el hogar. Y lógico, cuando esos niños, esas niñas crecen, pues no son disciplinados. En cierta ocasión le dije a una hermana, mire, hermanita, por favor controle a su hija, porque con el tiempo le va a controlar a usted. Y ella dijo, bueno, si me hace lo que me hace, a la final el mundo da las vueltas y ella pagará también todo lo malo que ha hecho. Así me contestó, en vez de poner cartas en el asunto y aprender a disciplinar. La disciplina que ahora, o que escuchaba que se emplea para los niños, es que dejen a un lado el celular, que dejen a un lado la tableta, que ya no usen la computadora. Esos son los grandes castigos que ahora hay. Ya no se les puede golpear, aunque en varios estados se permite que se les castigue a los niños o a las niñas que se portan mal, siempre y cuando no dejen ninguna huella en el cuerpo, que no dejen ninguna marca. Así es que hasta en eso uno debe tener cuidado. Es muy importante tener disciplina, no solamente en el hogar, porque cuando hay disciplina en el hogar, eso pasa también a nuestros trabajos, ya cuando la gente es grande y son disciplinados. Recuerde que esto de la indisciplina, de la rebeldía, de desobedecer, viene desde el comienzo. No se puede, digamos, hacer absolutamente nada ante lo que está establecido o lo que está escrito, porque Adán y Eva fueron castigados justamente por desobediencia. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 3, para leer esta historia que muchas veces ya la hemos escuchado, pero es bueno repetirlo porque eso nos deja mayormente más claros qué es lo que sucedió. Génesis 3, leamos desde el versículo número 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto oíste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que yo te mandé diciendo, no comerás de él,
Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Aquí vemos las consecuencias de la desobediencia. Y ese mismo espíritu de rebeldía, ese mismo espíritu de desobediencia, ha venido hasta nuestros días. Y lastimosamente no se hace absolutamente nada para implementar disciplina en el hogar. Y a propósito, cuando estamos hablando del hogar, es que con esto del problemita mundial que tuvimos de la pandemia, ahí se quedaron en la casa a trabajar y recién le estaban conociendo al hijo, cómo vivían, cómo procedían, qué es lo que hacían. Y se sorprendieron. Y escuché que unos dijeron, no, nosotros habíamos descuidado tanto a nuestros hijos que ellos están creciendo o ya crecieron sin ninguna disciplina. Pero es tiempo de que volvamos a tomar riendas y volvamos nosotros a ser padres. Hermanos, es muy importante aprender a ser padres. Les repito una vez, delante del Señor vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Nuestros hijos, como les digo, nos entrega el Señor 0 millas. Y de ahí, lo que salen buenos o malos depende de nosotros. Si les enseñamos buenas costumbres, si les enseñamos buenas cosas, van a aprender desde pequeñitos. Usted dirá, pero la sociedad está en contra de todas estas cosas. Pero cuando un hijo o una hija se mantienen recibiendo los consejos de papá, de mamá, que hay disciplina en la casa, le garantizo van a crecer bien. Cuando alguien hizo una encuesta en la mayoría de las cárceles y les preguntaba que por qué es que llegaron a ese punto, llegaron a estar presos, la mayoría de ellos dijeron fácilmente es que nunca tuvimos un papá, una mamá que nos llamara la atención cuando nosotros procedíamos mal. Ante todas estas cosas no se ha hecho absolutamente nada y se sigue viviendo como antes. Y esperamos, ¿no? Una parte de la oración que tengo delante del Señor es que los padres se den cuenta claramente que la disciplina comienza en el hogar. No esperemos que las aulas, no esperemos que los colegios den buenos hijos, buenas hijas. No, lo que dan es buenos estudiantes, malos estudiantes que también comienzan en la disciplina de la casa. Si un estudiante es disciplinado va a lograr buenas notas. Si un estudiante es indisciplinado nunca va a lograr. Llegan a graduarse pero sin honores. Y después uno se les ve que están vagando sin rumbo fijo porque justamente no hubo ese control, no hubo esa disciplina en la casa, en el hogar. Es un trabajo tremendo, querido padre, querida madre, que tenemos que hacerlo. Y lógico, tenemos todo lo que está en la palabra del Señor. Gracias a Dios que ahora nosotros estamos conociendo a Dios y podemos guiarles a nuestros hijos de una manera correcta y que aprendan a obedecer la palabra del Señor. Inclusive cuando uno lee la palabra del Señor se da cuenta de que hubo muchísima pérdida de satisfacciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Sansón, hizo todo lo contrario de lo que Dios quería que él haga. Y a la final terminó sin ojos y moliendo el trigo para sus enemigos. ¿Por qué? Porque no había disciplina en la casa. Y a él no le interesó absolutamente nada. Vayamos al libro de Jueces. Jueces, capítulo número 16. Y leamos versículo número 13 hasta el 19. Aquí en el capítulo número 16 nos narra la historia de Sansón.
ya que se enredó con Dalila y ella trataba de que él le dijera cuál era el secreto de su fuerza. Y en el versículo número 13 le dice, y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las asegures con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque yo soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mis fuerzas se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guadejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Él perdió la bendición del Señor, perdió todo por indisciplinado. Dios tenía reservado para él una mujer del mismo pueblo, pero él no quiso y se fue con mujeres extranjeras e hizo muchas barbaridades. Y usted puede leer esto en el capítulo número 15, 16, 17 y va a darse cuenta cómo, no, hasta el 16 nomás, y puede darse cuenta cómo es que cuando la gente no obedece, no tiene disciplina, fácilmente se desvía de los mandamientos del Señor. Y el Señor nos enseñó a que nosotros aprendamos a ser disciplinados. Aún en la oración hay que aprender a ser disciplinados. Aún cuando uno entre a la presencia del Señor, tiene que aprender a ser disciplinado. ¿Qué fue el consejo que el Señor Jesús nos dio para tener disciplina en la oración inclusive? Vayamos a Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6 y leamos desde el versículo número 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Aquí tenemos nosotros esto que tenemos que hacer. Que nadie sepa inclusive qué es lo que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor. Dice que estando solos, dice no seas como los hipócritas, sino que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora, y tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros tenemos que ser aún disciplinados para orar. Aunque no estamos hablando del tema de la oración, aquí la pregunta sería, ¿es usted disciplinado para orar? ¿Ora todos los días o de vez en cuando nomás? ¿Ora todos los días antes de comer? No importa dónde esté, ya esté en el restaurante, en su lugar de trabajo, si le ven los amigos, los compañeros, que si ora o no, o le da pena o le da vergüenza. Nomás le estoy haciendo unas preguntitas, usted sabrá. Nosotros tenemos que aprender a ser disciplinados. Así como somos disciplinados para levantarnos, para cepillarnos los dientes, para comer, para desayunar, almorzar, cenar, para todo tenemos cierto tipo de horario. Pero no somos disciplinados para orar. Ahí cuando tenga tiempo, algunos dicen. Ahí cuando me acuerde, otros dicen eso. Hermanos, hermanitas, debemos ser disciplinados y pedirle al Señor que nos dé esa seguridad plena que lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor. Todos los días. Usted dirá, bueno, es que tengo que levantarme más temprano. Si el jefe le pidiera que usted vaya más temprano, ¿iría o no iría? Otra preguntita. Si su jefe le pediría que se quede más del tiempo que está allá trabajando, ¿qué haría? ¿Se queda o se va? Ahí le dejo a que se conteste usted mismo. Uno tiene que aprender a ser disciplinado, aún en las cosas más insignificantes, y pedir al Señor que nos ayude, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser disciplinados para orar, para buscar el rostro del Señor. He escuchado testimonios de gente que ora a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, cada uno sabrá a qué horas, cada cual sabrá cómo Dios le dirige o quizás dice, no puedo levantarme temprano, tengo que ir a trabajar temprano, mejor cuando regrese. No importa. Lo importante es que usted aprenda a tener disciplina, a orar todos los días. El Señor Jesús nos enseñó a ser bien disciplinado Él para la oración. Y nosotros tenemos que también seguir su pisada, seguir su ejemplo. Porque quizás la oración y la disciplina en la oración y ser buen cristiano nos lleve a decir, ay, esta vida cristiana es muy cargada, muy pesada, pero dice el Señor que somos sus discípulos. Y veamos qué es lo que dice la palabra al ser discípulos del Señor. En Mateo capítulo número 16, veamos qué nos dice la palabra del Señor. Mateo 16,
Versículo número 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque imagínese, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Uno hizo un pacto con el Señor, estar con Él todo el tiempo, hasta cuando Él nos permita vivir o cuando venga por su iglesia. Y hasta el día de hoy Él ha sido fiel. Y tenemos que continuar adelante en el nombre del Señor. Y hablando de disciplina, inclusive hasta para el servicio en la casa del Señor, servicio en la obra de Dios, uno debe tener disciplina. Vayamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo número 9. Y leamos versículo número 19. Dice el apóstol Pablo, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de alguna manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mucha disciplina nos mostró el apóstol Pablo. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios también que nos ayude a ser disciplinados. Y vayamos a Filipenses capítulo número 3, donde vamos a ver que hay una disciplina autoimpuesta por el apóstol mismo. ¿Qué dice Filipenses capítulo número 3? Desde el versículo número 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Esto está hablando el apóstol Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley y fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo ni mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro asir para aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una vida de autodisciplina dará por resultado un enfoque disciplinado a la vida cristiana.
y a todas las demás relaciones, entre ellas las relaciones familiares, por supuesto. En ninguna otra parte se necesita más la disciplina que en el hogar. Ahí es donde comienza la instrucción, donde se forman los valores y donde se determina la dirección correcta de la vida. Así es que, lo siento mucho, ahí el Señor nos está hablando que hay que aprender a ser disciplinado y también hay que aprender a hay que también a dar disciplina y que nosotros demos también el ejemplo de ser disciplinados en todas las áreas de nuestras vidas. Si está fallando en algunas de estas cosas, pídale al Espíritu Santo. Él le va a ayudar, o Él nos va a ayudar a todos a ser disciplinados. Vivamos para el Señor y que Dios haga la obra perfecta que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuesta ser disciplinado, pero vale la pena. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te adoro, te alabo y te bendigo por todo lo bueno y maravilloso que tú eres. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Te pido que tú nos ayudes a poner en normalidad todas las cosas y que aprendamos a ser disciplinados en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias por tus consejos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabe, por favor comparta con sus amigos, sus familiares, y no se olvide, hay que aprender a ser disciplinado. Amén.